Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, ya en este sexto mes del año. Hoy vamos a tratar un tema del momento, la transición. La transición de un partido político diferente a otro suele ser traumática, pero la transición de un mismo partido político no debiera ser. Nos damos cuenta de que tenemos algunos problemas con la transición, motivo por el cual convocamos a dos personas que saben mucho de este tema. Hoy vamos a compartir con el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, y también con el doctor abogado, Benigno López, también ex ministro de Hacienda. Manuel va a estar con nosotros presencial y el doctor Benigno López vía Zoom, él está en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Queriendo entender lo que está ocurriendo. Vos me avisás, Andrea, cuándo estamos. Benigno López, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, presidente. ¿Cómo estamos? Un saludo para Manuel también y para toda la audiencia. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Queremos hablar sobre el tema de la transición. Entonces, vamos a comenzar, Manuel, si te parece, con el que está fuera de la casa. Por una cuestión de cortesía. Benigno López, vos sos un experto ya en el tema de transición, estuviste en dos gobiernos prácticamente en el equipo de transición, entonces tenés mucha experiencia. ¿Cuáles son las impresiones que estás teniendo respecto a lo que ocurre primero actualmente y si podés ensayar algunas sugerencias, recomendaciones o experiencia que tuviste durante tu trayectoria al frente de la transición? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente estuve oficialmente en una, en la del traspaso del presidente Cartes al presidente Abdo, y en la anterior estuve ayudando a Manuel en el proceso de transición también, pero no de manera oficial, sino de manera oficiosa. Yo lo que creo que la transición es un momento, mucha gente piensa que es un momento como para pensar en cuáles son los desafíos que dejó el gobierno anterior. Yo soy un convencido que las políticas públicas deben continuar de gobierno a gobierno y tratar de hacer las cosas que son complejas. A mí, en la que me tocó, por ejemplo, tuve la suerte de recibir un trabajo que estaba incipiente del Ministerio de Hacienda, de una reforma tributaria, y yo consideraba que era importante llevarla adelante, y la pudimos hacer gracias a todo el esfuerzo que se hizo en la transición. Más allá de conocer el estado de la situación del país, hoy el país, sus números son bastante públicos, ¿verdad? Entonces la situación uno tiene un conocimiento relativamente cierto de cómo está, pero sí en qué políticas públicas se pueden llevar adelante de manera continuada y no esperar el 16 de agosto para hacer algo. Yo me ocupé en entender un poco la cuestión tributaria y llevar adelante esa reforma, que fue muy importante hoy. En esa reforma también ayudó mucho Manuel. Como siempre, él ayuda a todas las personas que están en estos lugares difíciles. Si es que alguien le pide, ¿verdad? Yo siempre le pedí esa ayuda a él y generosamente él siempre también participó. Y a mí me sirvió para eso. Yo soy convencido, un amigo mío solía decir también que los gobiernos son como una carrera de relevo, ¿verdad? Uno hace todo lo que puede en un periodo pequeño de tiempo y deja algo para seguir hacia adelante. Yo creo que ese es el espíritu de la transición, tratar de encontrar esos desafíos que pueden servir, que en este tiempo de 2 a 3 meses que hay entre que el gobierno electo asuma las responsabilidades y el gobierno saliente que está dejando su legado, llamándolo de una manera, puedan coordinar algunas acciones que en el tiempo van a ser importantes. Yo espero que eso ocurra también. Y creo y estoy convencido que puede darse también ese caso. Eso sería mi primera reflexión, presidente. Muy bien, Manuel, me gustaría sobre todo ver un poco qué se entiende por transición. Es el momento en que el equipo que va entregando tiene la obligación de trasvasar toda la información de la manera más ordenada posible y el equipo que va entrando a su vez asimilar toda esa información como para que no haya un break, para que no haya un corte y que todo, como dijo el doctor Benigno López, continúe sobre rieles. No es una cosa difícil, sin embargo vemos ahora que hay mucho entredicho, que incluso no se dieron en otros momentos.
En Paraguay, a diferencia tal vez de otros países, hay una situación muy peculiar que es que esta transición dura 4 meses. Mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo y es un periodo constitucional que hay que pasarlo. Entonces, en ese periodo un gobierno no termina de salir y el otro no termina de entrar, ¿verdad? Así mismo. Incluso en ese periodo de tiempo también se cambia todo el Congreso. Y esa también es una particularidad de Paraguay. En Paraguay normalmente, en otros países normalmente, tenemos cambios que son parciales, ¿verdad? No cambia todo el gobierno, no cambia todo el Parlamento, cambia la mitad del Parlamento, por ejemplo. En este caso, cambia todo el gobierno. Entonces, es muy importante que los equipos, y normalmente, tanto el equipo saliente como el entrante nombran personas de carácter más político y personas de carácter más técnico, ¿no? Para esta transición. Normalmente las personas de carácter político son las que van transmitiendo los aspectos políticos, digamos, lo que el gobierno entrante o saliente quiere representar. Por ejemplo, en este gobierno es bastante notoria, por ejemplo, la situación de decir paremos ciertas cosas, no hagamos tal cosa, paremos las licitaciones, etcétera, ¿verdad? Sin generar tampoco un detalle de qué es lo que se tiene que parar y qué es lo que no se tiene que parar, que es muy, muy peculiar y que tendría que definirse. Ahora, sin comprometerte ni a vos ni al doctor Benigno López, menos a él que está fuera del país, ya tenemos algunos años de haber visto esta transición entre gobiernos. Ahora, sin embargo, incluso la prensa en general, sobre todo la prensa escrita, está muy en contra de un equipo determinado. Me refiero concretamente al equipo que va a ingresar, el equipo del ganador, en este caso del gobierno entrante. ¿Por qué crees que se da esa situación? ¿No tendría que haber sido una persona, como vos bien dijiste, que tenga un tacto un poco más refinado, que sea más consensuador, que sea más fácil de dialogar? ¿Es necesario ahora entrar con la taquilla alta por el cuello? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia y donde participó también Benigno, y creo que es interesante hablar de hechos concretos. Cuando nosotros estábamos saliendo del gobierno, yo era parte del equipo de transición del gobierno saliente, me puse a conversar con Benigno y nosotros teníamos 3 proyectos de ley en aquel momento, que eran el proyecto de la ley de APPs, era el proyecto de la ley de responsabilidad fiscal y era la reforma del IRAGRO. Incluso esas leyes tenían media sanción en el Parlamento ya, las 3 tenían media sanción. Entonces nos sentamos con el equipo técnico donde estaba Benigno y más allá de todo el bombardeo de prensa que había, de todas las historias que habían de prensa, donde se decía que no había nada en caja, lo cual indica una falta de comprensión sobre todo de qué es lo que ocurre, porque el Estado tiene una facilidad recaudatoria importante. En aquel momento se había hecho, yo no sé. Importante que aclare, porque hasta ahora dicen que van a dejar otra vez sin fondo, teniendo en cuenta que hay más de 500 cuentas bancarias que maneja el Ministerio de Hacienda. No, pero eso... ¿Cuántas cuentas maneja el Ministerio? Hoy existe una ley de cuenta única en el Tesoro y esa ley de cuenta única permite concentrar todo, pero no es ese el tema importante. El tema importante es que realmente con la capacidad recaudatoria que tiene el Estado, pase lo que pase, en realidad el Estado tiene capacidad de generar recursos. En aquel momento nosotros habíamos hecho la emisión de bonos, había 500 millones de dólares destinados a gastar en ciertos rubros específicos, y obviamente se había reformado la ley del IRAGRO, que es una ley que permitió recaudar bastante más. Pero lo que era interesante también era, cuando hablábamos con Benigno, yo le decía, mira, Paraguay tiene 3 deudas que venían de la época de Guasmosi, 2 de ellas, que eran... Sí. Una deuda aduanera por SGS y otra deuda aduanera también por
el caso Vivac, y después estaba la tercera famosa deuda de Gramón Berres. Nosotros en aquel momento, recuerdo, Benigno estaba en el Fondo Monetario, yo pasé por Washington, nos fuimos a Suiza a hablar con la gente de SGS y yo le dije a Benigno, tenemos que dejar esto listo para el gobierno que viene. Porque nosotros habíamos recibido un embargo. Recuerdo, de los 500 millones de dólares. En el momento de la emisión, solo que como teníamos una acción cautelar, ese embargo no progresó. Y esto se iba a volver a repetir si no se solucionaba el problema. Entonces era ayudar al gobierno entrante y empezamos a negociar. Se trajo al Harvard Negotiation Project, que es uno de los espacios de negociación más importantes a trabajar. Se invitó a toda la prensa y había realmente una gestión muy transparente de eso, tal es así que se pudieron pagar las deudas que estaban valoradas más o menos en 200 millones de dólares, se terminó pagando en el orden de los 80 más o menos. 20 años pasó eso. Pasaron... Casi 20. Era, claro, de la época de Guasmosi, mediados de los 90 más o menos, eran las deudas y estamos hablando de que esto se resolvió en el año 2013. Recuerdo que fue en el Hotel Crown Plaza, si mal no recuerdo. Exactamente, ahí se hacían las reuniones, permanentemente los dos equipos. Y participó el equipo entrante. Participó también el equipo entrante. Era Germán Rojas. Germán Rojas, pero el que estaba más directamente era Benigno López. Benigno López. Que colaboró mucho con ese proceso y eso le permitió al país salir con mucho más facilidad hacia adelante y obviamente le dio una serie de ventajas al gobierno entrante, ¿verdad? Más allá del bombardeo político, que es un bombardeo político, es decir, no hay plata en la caja, etcétera, que ahora también se está repitiendo, creo yo, no es la intención principal. Fíjate que a mí me parece que hay que tener cuidado en algunas declaraciones porque esas declaraciones también son observadas internacionalmente y podrían tener consecuencias para el gobierno entrante. Benigno, cuando el doctor Ferreira plantea tu participación, yo tengo a la mente el hecho de tu trabajo fundamental justamente con Manuel. Son los dos responsables en la primera emisión de bono, forma parte de la historia del Ministerio de Hacienda. Eso, me imagino que tendrás fresca esa parte de tu vida, doctor Benigno López. Sí, tengo fresca, pero realmente yo era un acompañante nomás de Manuel y de Jorge Corvalán en aquel momento. Y ayudaba en ese aspecto legal de todos estos temas complicados. Lo que habíamos dicho, lo que decíamos con Manuel en aquel momento después de la experiencia del intento de embargar las emisiones, que Paraguay con esa salida a los mercados yo creo que tuvo una especie de independencia económica de todos. Sale al mercado y el mercado le responde hoy hasta siquiera como si fuese un país con grado de inversión. Pero si no se resolvía ese problema, todas las veces que cualquier gobierno quisiera salir iba a estar con el Jesús en la boca y tal vez algún día iban a acertar el momento justo para poder embargar los recursos y iba a ser un estrés enorme. Porque todo lo que no ocurre, ¿verdad? Pero si llegara a ocurrir, el ministro que esté a la cabeza de eso iba a tener un dolor de cabeza demasiado grande. Y es así que hablé con Germán Roca, que era el hombre del presidente Cartes, y ahí entendió él la importancia de esto y ayudó muchísimo a que esto se resuelva también. Inclusive tuvimos reuniones con el presidente sobre esta situación y también dio el ok para avanzar en ese proyecto de tratar de que un gobierno que sale y otro que entra resuelvan un problema que, como dijo Manuel, pasaron 20 años y nadie quería resolver, pero el juicio estaba ahí, las sentencias estaban ahí, los daños colaterales eran inmensos y el prestigio de Paraguay estaba en juego. Y se pudo llegar a esa conclusión. Después de esa emisión del 2013, Paraguay ha hecho emisiones significativamente importantes y exitosas cada año que siguió a eso hasta hoy, ¿verdad? Yo creo que ese es un activo importante, que no debemos perder la capacidad de poder salir a financiarnos sin ningún tipo de problema, más allá de nuestra capacidad de repago, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue importante eso. Yo creo que ese es el espíritu de una transición, ¿verdad? Porque la que me tocó a mí liderar por el gobierno del presidente Abdo, yo primero celebro que en aquel momento Merito haya tenido una posición abierta de
pedirme a mí que haga eso, que yo tenía muy buenas relaciones con el presidente Carter y con todo su equipo. Entonces fue una transición bastante tranquila en casi todos los aspectos, salvo algunos, como dice Manuel, siempre hay un ruido político afuera, que hay que tratar de apartarse y que hay que tratar de enfocarse en los temas importantes que se pueden hacer en una transición y que se pueden llegar de alguna manera con un amplio consenso para llevar a eso, sobre todo lo que nos toca hacia adelante, que son reformas complejas. Yo creo que va a necesitarse mucho diálogo, va a necesitarse mucho liderazgo para que eso ocurra. Muy bien, nosotros tenemos que ir, doctor, te pido por favor que te quedes un ratito, Benigno, vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Siguiendo con esta segunda parte de Diálogo Franco, doctor Benigno López, doctor Manuel Ferreira, le decía que siendo observador externo, me preocupa un poco las posiciones altisonantes que hay en el equipo de transición, en particular dentro del equipo entrante. Y tengo que ser sincero, en particular con Lea Jiménez, ¿verdad? Que me parece que se ganó la antipatía incluso de los medios. ¿Te parece que es necesario entrar de esa manera a esta altura, prácticamente faltando todavía 2 meses y algo para que asuma el nuevo gobierno? Falta todo el mes de junio, julio, 2 meses y medio todavía. Es el momento. ¿Qué sugeriría vos, Manuel? Bueno, yo creo que este es un momento más de colaboración que de confrontación. Claro. Las elecciones se acabaron, ¿verdad? Ya hay un ganador, ese ganador va a entrar un día específicamente a la presidencia, está definido eso. Y el 15 de agosto tiene que entrar Santiago Peña. Claro, y creo que hay que definir algunos temas que a mi manera de ver son interesantes e importantes, como ser, por ejemplo, se está hablando de esta deuda con los constructores, se está hablando de esta deuda con los vendedores de medicamentos, y creo que por ahí debería venir algún tipo de solución. Me parece que es el momento de posiblemente articular esta deuda, reconocerla, ver los números exactamente, de tal forma que el gobierno ya entre trabajando, digamos, con valores normales. También no es muy positivo el hecho de reconocer una deuda de 1.5% del Producto Interno Bruto que no esté asumida. Y creo que esos números les pueden complicar la situación al gobierno entrante si es que no se toman con cautela y no se organizan con cautela, creo yo, ¿verdad? Así que creo que en este sentido la colaboración puede ser muy fructífera, sobre todo para el gobierno entrante, que es un gobierno que tiene todo por hacer, y creo que el gobierno saliente también tiene poco por perder ya, ¿verdad? Entonces creo que puede tomar posiciones tal vez un poco más arriesgadas en algunos casos, ¿verdad? Pero esto en el ámbito de la colaboración creo que es muy eficiente. Para el doctor Benigno López, me parece que no sería justa esta pregunta porque él está fuera. Sí me gustaría preguntarte, Benigno, ¿cómo nos ven internacionalmente? ¿Cómo nos catalogan en el concierto de las naciones a Paraguay? ¿Cómo nos ven? Mira, de mi experiencia, ya de antes de estar en esta posición, al Paraguay siempre solíamos decir con Manuel, con Jorge Corbalán, con todo lo que estamos en este ambiente económico, a Paraguay se lo ve mucho mejor afuera que lo que se lo ve adentro. Sí, yo también digo eso. A Paraguay se lo ve, sí. Y si yo mirando de donde estoy, la situación de la región, la situación paraguaya es muy positiva, ¿verdad? Con todos los desafíos que se tiene a nivel de reforma, pero el consenso es ¿qué hicieron ustedes para estar así mientras otros están mal, ¿verdad? Ese es el consenso que yo escucho en muchos lugares, ¿verdad? Y yo creo que hay una historia atrás de mucho esfuerzo, mucho tiempo de mucha gente, y eso yo creo que no hay que perder, y tratar de llevar adelante las reformas para poder estar cada día mejor. Finalmente, Benigno, para agradecerte y despedirte al mismo tiempo, sabemos que tenés otros compromisos.
Estuviste hace unos días como vicepresidente del BID, sin embargo, me estaba contando Manuel en privado, creo que continuás con el contrato de todo modo, siempre como especialista y como paraguayo seguramente muy pendiente de lo que ocurre acá. Estuviste en el vicepresidente del BID y ya entregaste el cargo. Sí, tuvimos también, vale la redundancia, una transición súper eficiente, súper ordenada acá con la vicepresidenta que asumió el 1 de junio, Ana María Ibáñez, una excelente persona. Y realmente fue una experiencia fantástica la que me tocó vivir en este tiempo que me tocó el cargo tan importante de vicepresidente del sector. Y estoy muy agradecido a todos los que hicieron posible eso, al presidente que me llevó, a Mauricio Claver Carones, y también al presidente Ilan, que tuvimos un trato fantástico en el proceso de transición, ¿verdad? Donde yo creo que el BID va a seguir cumpliendo con su rol de manera eficiente en beneficio de la región, y es realmente un motivo de satisfacción muy grande el haber podido estar este tiempo acá trabajando en ese lugar, y mientras tanto seguiré acompañando a una plataforma que creamos en el BID que está mirando los efectos del cambio climático, que yo creo que es un tema de suma importancia que se viene para toda la región, y cada vez con más frecuencia los desastres climáticos vamos a vivir. Entonces es hora que podamos hacer algo para mitigar eso de alguna manera más eficiente. Benigno, agradecerte por estos minutos, éxito en tus funciones, y te pido si podés continuar con nosotros a través de los medios streaming del canal. Vamos a continuar con Manuel en todo lo que guarda relación con el comportamiento del dólar, el presupuesto 2024 dentro del equipo de transición. Nosotros continuamos. Gracias, doctor Benigno López, por estos minutos para Con Diálogo Franco. Muy amable. Gracias a vos por la invitación. Saludos a la audiencia y un abrazo a Manuel. Vamos a estar hablando en los próximos días. Gracias. Estuvimos con el doctor Benigno López. Nosotros vamos al segundo corte y regresamos con el doctor Manuel Ferreira. Manuel, vamos a dejarle al exministro de Hacienda y vamos a hablar con el director de MF Emprendimiento, el analista, el economista, el que está día a día haciendo estudios y presentaciones para los gremios. El comportamiento del dólar la semana pasada subió más de 50, 60 puntos en un solo día. ¿No te preocupa eso? El dólar ha tenido o tiene un comportamiento que tiene ciertas condiciones básicas. En primer lugar, nosotros la forma en que más dólares metemos al país es a través de las exportaciones. En otros países hay muchas transacciones financieras, eso es relativamente limitado en Paraguay, comparado con el volumen de mercaderías que se mueven, tanto importaciones como exportaciones. El año pasado nosotros habíamos perdido muchas exportaciones por la sequía que tuvimos. Eso hizo que perdamos alrededor de unos 3.000 millones de dólares más o menos, que nuestra balanza de estar positiva 1.500 millones, la balanza es la diferencia entre exportaciones e importaciones, pasó a estar negativa 1.500 millones de dólares más. Menos. Este año, con la buena campaña agrícola, estimamos que esos números se van a recuperar. Nosotros estimamos alrededor de 1.500 millones de dólares de balanza comercial positiva nuevamente para cierre de este año, que se está empezando a notar ya con los ingresos de divisas. Pero hay una situación que es la situación de Argentina. Argentina, a diferencia de lo que le ocurrió a Paraguay, este año le ocurrió más o menos lo mismo que nos pasó el año pasado, solo que en una escala mayor. Argentina perdió 27 millones de toneladas de soja por sequía este año, y eso representa una caída del orden de más o menos entre 11 y 15 mil millones de dólares a la flauta para la Argentina. Entonces hay una escasez relativa de divisas. Esa escasez relativa de divisas ahora está tratando de ser compensada. No sé si vieron las noticias de un crédito chino que se fue a solicitar el ministro Massa a China continental de 21.000 millones de dólares. Y seguramente ese dinero que va a entrar a la Argentina va a paliar en cierta medida esta situación, va a ayudar a pagar también las deudas que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional,
pero en la calle hay pocos dólares y la gente demanda esos dólares como una situación necesaria, digamos. ¿Y qué rol juegan todo esto del contrabando? Y el contrabando, en realidad, el movimiento de mercadería es una excusa que lo que hace es tratar de nivelar los tipos de cambio de ambos lados de la frontera, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? El mismo producto, un producto argentino, se pone en Paraguay, Sí. y el exportador paraguayo paga en dólares y eso se cambia al tipo de cambio oficial. En términos redondos, hablemos alrededor de 200 pesos por dólar. Pero ese mismo producto se pone en Clorinda. El clorindero lo que hace es hace cruzar el producto al Paraguay, recibe guaraníes, con esos guaraníes compra dólares en el mercado cambiario paraguayo y esos dólares los cambia al tipo de cambio blue en la Argentina, que está a 400 más o menos. Entonces, el tipo de cambio, cuando nosotros miramos las cotizaciones en Asunción, vamos a ver la cotización del peso argentino y vamos a ver que ese peso argentino refleja el tipo de cambio al blue, no el tipo de cambio al oficial. Porque en realidad ese es el tipo de cambio que se utiliza acá. Entonces, hay una diferencia generada artificialmente por estas diferencias cambiarias que es muy grande. Y esta diferencia hace que un producto sea mucho más barato de un lado de la frontera que del otro. Y esto es lo que genera el movimiento de ese producto ilegalmente, digamos, que cruza la frontera, en este caso hacia Paraguay, ¿verdad? Y también se da el caso inverso, en que muchos paraguayos cruzan la frontera para ir a cargar combustible, sobre todo en las ciudades de espejo, y van seguramente con el fenómeno opuesto, ¿verdad? Llevan moneda o guaraní o dólar, seguramente no sé cómo se compra el combustible, pero debe ser el mismo proceso. Muchos paraguayos van a tal punto que hoy tenemos cualquier cantidad de venta de combustible en la vía pública, Manuel. Sí, pero al final es lo mismo, es traer una mercadería, en este caso Sí. es combustible, ¿verdad? Sí. Y te podés ir con guaraníes, te podés ir con dólares, te podés ir con pesos, cualquier cosa te aceptan en Clorinda. En Clorinda ya no aceptaban más pesos, nadie aceptaba pesos, querían guaraníes o dólares. Pero siguen aceptando todavía pesos, ¿verdad? Esta situación económica de la Argentina, ¿cuántos gobiernos? Ellos tienen cambio de autoridades ahora a fin de año, el 10 de diciembre eligen el nuevo presidente. Y yo estimo, una de las cosas que se está comentando mucho en la Argentina es el hecho de que posiblemente una solución a este problema sea un proceso de dolarización de algún tipo. Milei el que sostiene eso. No, pero yo creo que casi cualquier gobierno entrante va a plantear algo de eso. Un proceso de dolarización significa la renuncia a una situación de política monetaria, pero te estabiliza inmediatamente los precios, ¿verdad? Entonces, ante circunstancias de mucha inflación, como es el caso de la Argentina, que anda con inflaciones del orden del 100%. 120. O 120% anualizado. Entonces, seguramente van a tener que tomar medidas drásticas como esto. Esto lo que va a hacer es encarecer la Argentina de manera importante, porque va a trasladar el sistema de precios americano, digamos, a la Argentina, y posiblemente eso resulte en un contrabando al revés, ¿verdad? Que nosotros empecemos a venderle productos a los argentinos que van a encontrar que Paraguay está mucho más barato. Manuel, esta parte final quiero aprovechar tu experiencia porque si bien es cierto todavía estamos en transición, este gobierno actual del presidente Abdo es el que va a establecer las bases financieras del presupuesto 2024. El nuevo gobierno asume el 15 de agosto, por eso la importancia de este periodo de transición, y el 1 de septiembre hay que radicar al Congreso el presupuesto. ¿Cuáles son las recomendaciones que, por ejemplo, no digo queda mal que vos puedas sugerir, ¿verdad? Pero cuáles son los tips más importantes que vos crees que se tiene que tener en cuenta para el presupuesto para no entrar en ese problema de espiral inflacionaria, por ejemplo, que tiene la Argentina, el déficit fiscal, la transferencia que se le hace a los compatriotas? Tenemos que dejar de ser populistas y ser real. No se puede gastar más de lo que se recauda. Y sí, esa es una situación complicada
donde ya se ha hecho mucho por el lado del ingreso, en términos de recaudación sobre todo, y tenemos que empezar a ver cómo reducimos el gasto público. El gasto público que se ha convertido en un país como Paraguay, se ha convertido en muchísimos casos en la versión prebendaria del sistema financiero público, me refiero, que ha hecho que todo lo que se ha incrementado la recaudación se vaya convirtiendo en gasto rígido, fundamentalmente en salarios. Se ha convertido en un incremento en cantidad de personal muy importante durante el último periodo de los últimos 20 años más o menos. Y esto es complicado, ¿verdad? Esto es complicado y genera impactos difíciles de administrar en un momento dado, porque hoy hay que trabajar en tratar de recortar eso, y ahí tal vez lo más importante es el déficit de la caja fiscal. La caja fiscal es el fondo jubilatorio de los funcionarios públicos, Sí. que hoy es deficitario. Sí. Hay más gente que cobra por jubilación que gente que aporta por aporte jubilatorio. Sí, y dentro de los impuestos se está pagando, tengo entendido que estamos cerca de los 600, 700 millones de dólares, ya estamos pagando anualmente. No. ¿A cuánto estamos llegando? Estamos en valores cercanos a los 90 millones de dólares más o menos. No, entonces poco. El déficit proyectado sí va a llegar a valores como eso. Se habla que para el año 2026 seguramente, o 2029. ¿Hoy cuánto está del presupuesto para poder fondear la caja fiscal? Y en realidad lo que se hace es, la caja fiscal lo que hace es, utiliza primero los recursos que existen dentro del ahorro público. La caja fiscal son dos cuentas del Ministerio de Hacienda en realidad, una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos. Los ingresos se van depositando en el Banco Central y van sumando un cierto valor, y se va restando lo que se paga por jubilaciones, ¿verdad? Sí. Ese número es un número que es negativo. Negativo. O sea, lo que se paga es más alto que lo que ingresa. Claro. Entonces, todo lo que se ha ahorrado en el tiempo es un número que va bajando. En algún momento dado, en los próximos años me refiero seguramente el año que viene, no recuerdo bien exactamente cuándo, ya se va a acabar el monto que está ahorrado en el Banco Central del Paraguay, y lo que se va a tener que hacer es sustituir ese ahorro por impuestos. Y ahí es donde yo te pregunto de la irresponsabilidad de algunos parlamentarios. Uno de ellos, por ejemplo, planteó que se eleve la jubilación al salario actual, se extrapole. Cosas por el estilo las que no se puede plantear, porque es muy fácil plantear, pero ¿dónde está la responsabilidad del legislador y dónde está la responsabilidad del gobierno también de tratar? Hasta ahora no se definió ese tema, se difirió y no se trató. Bueno, Paraguay no va a poder cumplir con ese tipo de normativa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no va a alcanzar el dinero, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir si no alcanza el dinero? ¿Los jubilados no van a cobrar? Claro, lo que empieza a pasar es que... Y va a ser un caos social. No, y no empiezan a cobrar los jubilados. Cuando vos, fíjate lo siguiente, cuando vos te jubilás muy joven, como es el caso de los maestros en Paraguay, un maestro se puede jubilar a los 45 años, sí, más o menos. Cuando vos te jubilás a los 45 años y tenés una esperanza de vida, vamos a suponer, de hasta los 75 años, tenés 30 años más de esperanza de vida. Y durante 25 años o 20 años aportaste, ¿verdad? Y aportaste el 14% de tu salario durante 20 años. Y después querés cobrar el 100% de tu salario durante 30 años, no hay plata que alcance. No hay plata. Es así de sencillo, un cálculo aritmético básico, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar estas circunstancias. Primero, ¿por qué un maestro en el sector privado se va a jubilar a los 62
y uno en el sector público a los 45. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? Claro. Entonces, lo primero es un principio de equidad. No te olvides de los parlamentarios también que se jubilan con... Claro, pero lo primero es un principio de equidad entre los paraguayos. Lo primero Claro. que tiene que existir es eso. Todos tenemos que tener derechos jubilatorios, Sí. pero esos derechos jubilatorios tenemos que tenerlos todos a la misma edad y todos con la misma cantidad de aporte. Claro, la igualdad. Entonces, ese es un principio básico de equidad que se está violando en esta normativa y que encima le está generando un agujero al presupuesto, y al generarle un agujero al presupuesto está generando seguramente la necesidad futura de una contribución de gente que no tiene nada que ver con esto. Vos y yo, que no estamos en el sector público, vamos a tener que el día de mañana pagar eso, y seguramente mucha de la gente que está mirando el programa. En una fantasía comunicacional, en un minuto, si fueras o líder de bancada o presidente del partido de oposición, ¿qué le recomendarías a tus parlamentarios? ¿Que sigan emitiendo bonos para endeudar al gobierno, o hay otra alternativa para poder realizar las obras públicas que no sea el endeudamiento mediante la emisión de bonos? Yo creo que hoy la salida tiene que ser necesariamente el aporte de capital privado para obra pública. Y para eso hay varios mecanismos. Los mecanismos de concesión, los mecanismos de la ley de APP, de asociaciones público-privadas, las subconcesiones que pueden otorgar ciertas empresas del Estado. Y tenemos seguramente alguna otra alternativa, creo que esas son las más viables. Y eso va a permitir realizar una obra pública, pero tenemos que dejar de casarnos con modelos que están agotados. Por ejemplo, hoy Copaco vende un producto que es telefonía línea fija y llamada a larga distancia que nadie quiere. Entonces está perdiendo plata todos los meses. Alcohol. Hoy tenemos el problema serio en aguas, que solamente 8% de la población tiene acceso a desagüe cloacal, y de eso la mitad está viejo, está totalmente depreciado. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer eso si son programas de 8.000 millones de dólares? ¿Cómo crecemos en electricidad en un fondo que necesita 8.000 millones de dólares también de inversiones para generación, para transmisión, para distribución eléctrica, y los recursos de ANDE no son suficientes para eso? Entonces, tenemos que pensar seriamente en otras soluciones. Manuel, te agradezco, doctor. Muy amable, muy gentil como siempre, muy claro en tus apreciaciones. No, un gusto. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Manuel Ferreira. Llegó una persona de Saltos del Guairá. Entonces le vamos a invitar ahí. Sí. Vamos a recibirle mientras le despido al doctor Manuel Ferreira. Gracias, Manuel. Buena jornada. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Que pase. Adelante, niña. Buenas noches, ¿cómo están? Permiso. Bueno, así mismo estoy viniendo de Salto del Guairá, directamente culminó la marcha, y como usted es un hijo directo para nosotros de la ciudad de Salto del Guairá, vengo en representación del intendente Héctor Morán a hacerle entrega de esto. Ah, qué bueno. Un pequeño recordatorio de lo que fueron los saltos, y realmente hoy tuvimos la marcha buscando el resarcimiento. Yo creo que justicia nunca habrá, porque no podemos cuantificar tanto daño, y agradecerle su apoyo siempre. Gracias, Tania. Hacerle extensiva también la invitación en cualquier momento. Vamos a estar, si Dios permite, vamos a estar. Sí, le esperamos siempre, es su casa. Vamos a y estar. como le digo, usted es un hijo directo para nosotros. Gracias. Gracias por su apoyo. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Ustedes saben que el Salto del Guairá es una causa, y no solamente tenemos que preocuparnos por Itaipú, sino que la gente de Saltos del Guairá
tiene que ser resarcida económica y soberanamente por lo que se ha perdido. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. El lunes pasado le estuvimos a Axel Kaiser en los estudios de Diálogo Franco y quedó una parte del programa del día de la fecha de 7 minutos que ponemos a consideración de los televidentes. Gracias por la preferencia. Si Dios permite, le escuchamos a Axel Kaiser. Nos vamos y retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. 12 de junio, Día de la Paz. Vamos a hablar, obviamente, de la guerra del Chaco y del Tratado de Paz. Me interesa finalmente tu análisis de los Estados Unidos. ¿Vuelve Donald Trump? ¿Hay posibilidades de que él...? Yo creo que Donald Trump va a ser el próximo presidente en Estados Unidos. ¿Por qué? Salvo porque porque primero creo que los demócratas han hecho un gobierno desastroso. O sea, es una vergüenza. Desastroso. Es una vergüenza. Mira, la peor crisis migratoria en los últimos 40 años. El peor fiasco, uno de los peores fiascos en la historia de la política exterior norteamericana con la retirada allá en Afganistán. Pero eso fue pactado previamente. Sí, pero la forma... Estaba escrito. Sí, lo hizo Trump, pero la forma en cómo se ejecutó... Pero estaba escrito. No, pero tenía no, fecha. Pero igual que vos tengas un medicamento y vence sí, el pero la 2023. pero la ejecución le tocó a Biden y dejó toneladas de material bélico, y lo hizo rápido y lo hizo mal. O sea, la forma estaba mal. La forma de ejecución. Okay. Es cierto que Trump había dicho nos vamos, pero la forma en cómo se ejecutó fue realmente un desastre. Y hay demócratas que también lo criticaron. La crisis migratoria, la salida de Afganistán, después otro. La salida de Afganistán. Después, la inflación más alta que tiene en Estados Unidos en décadas. Está a punto de entrar ahora una quiebra técnica a Estados Unidos. Bueno, ahora estás con el problema del techo de la deuda. Ahora, hay que decir que eso también es culpa de todos, republicanos y demócratas. Esto de la deuda, Trump también la subió. No es como que él fuera Estaban inocente. a punto de entrar a default. Ahora están a punto de entrar a default, pero yo creo que van a subir el techo de la deuda como lo hacen siempre. Hubo un acuerdo entre los dos partidos. Sí. Se juntaron en Casa Blanca ayer, antes de ayer, los republicanos. Bueno, yo estaba acá dando las conferencias, no me perdí eso, Sí, pero sí. siempre llegan a un acuerdo y lo suben. Bueno, pero ahí tenés otro problema. Después los niveles de criminalidad más altos desde los 70 en muchos lugares, sobre todo gobernados por demócratas en Estados Unidos. O sea, tienes un presidente que hace lamentablemente el ridículo muchas veces porque sus capacidades cognitivas no están a la altura del cargo. La edad del presidente. La edad, su ¿Cuánto capacidad. tiene Joe Biden? Joe Biden debe estar ya por los 80. ¿Y Donald Trump? Y por ahí. Un poquito, tal vez un poquito menos. Son... Sí, pero no es la edad, es las capacidades cognitivas. O sea, Biden claramente no tiene la cabeza afilada, en cambio Donald Trump sí. Ahora, yo no soy fan de Trump, a mí me gusta Ron DeSantis. Yo quiero que gane Ron DeSantis, que le gane la primaria y que termine siendo el presidente de Estados Unidos. ¿Le va a ganar la primaria a Donald Trump? No creo. Está muy difícil porque Donald Trump es un maestro comunicacional y tiene una base muy dura de apoyo. Así que yo no entiendo bien por qué. Tal vez Ron DeSantis se postuló ahora, tal vez para ser la próxima, no lo sé. Pero, o calculará el que puede ganar, tal vez sabe algo que yo no. Pues yo veo muy difícil que le pueda ganar. Ahora, Biden versus Trump, pienso que Trump le va a ganar porque, como digo, el gobierno ha sido muy, muy malo. ¿Y qué le pudo haber hecho definir finalmente al presidente Biden que se candidate del todo? Él dijo incluso que iba a estar 4 años y después no iba a ser reelecto. Y eso es increíble, ¿no? Que los demócratas no sean capaces de proponer a alguien mejor, más joven, porque los hay. No es como que no haya nadie. Pero él tiene el sartén por el mango y al final los partidos también crean su propia dinastía, ¿no? Y ahora le toca a Hillary le tocó y no le fue bien, y ahora le toca a Biden y Biden quiere seguir. Pero Kamala Harris era la sí, del pero film. es muy impopular. Kamala Harris no tiene apoyo. No, es muy impopular. Es muy impopular. Kamala Harris no gana una presidencia contra ningún republicano. No. Mira. No gana. No tiene respaldo ciudadano. Esta vuelta con el gobierno de Biden al multilateralismo con respecto a Trump, que cerró todas las posibilidades multilaterales, ¿cómo lo ves? A ver, Biden no cambió nada significativamente en esa política. Pero volvió a la ONU, volvió a la Organización Mundial de Salud. Eso sí, pero en a todos los órganos todo que multilaterales. la guerra comercial no corrigió nada. Pero lo otro lo que pasa es que las organizaciones internacionales se han convertido en agencias de empleo para gente de izquierda y con una agenda espantosa. Y a mí me parece que es hora de empezar a frenarla. Es hora de empezar a ponerle un stop en las locuras que están planteando la ONU, en la OMS,
que por lo demás estaba bien controlada por China, como nos enteramos durante la pandemia, en todos estos lados. O sea, los consejos de derechos humanos de la ONU, cuando Michelle Bachelet era la presidenta, ¿cierto? Ella es una admiradora de Fidel Castro, de Cuba, y abierta, confesa. Contra su voluntad tuvo que declarar el tema de Venezuela. Contra su voluntad. Violación de los derechos humanos en Venezuela. Y en el comité de derechos humanos de la ONU está Rusia, Venezuela, o estuvo, porque se van cambiando, y en fin, todos estos países que son violadores sistemáticos de derechos humanos. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener una organización así? Es ridículo, y aparte nos tratan de imponer agendas globales de medio ambiente que están diseñadas por élites que viven en Nueva York y viajan en avión privado, dejando más huella de carbono en un solo viaje que lo que deja una persona común y corriente con su automóvil durante toda la vida, y son los que no vienen a dar clases a nosotros de cómo cuidar el medio ambiente. Es de una hipocresía. Eso sí. Es como Al Gore Eso sí. ganando el Premio Nobel de la Paz por la mentira que habló del documental de La Verdad Incómoda el año 2006, ¿cierto? Donde ya según él se habrían derretido, el Ártico debería estar completamente derretido, y no está derretido. Y era todo falso lo que él estaba diciendo. Y con esto no estoy negando que haya calentamiento global, pero hay una histeria y una exageración con estas agendas que realmente es alarmante.